Sí, ¿verdad? Sí. Igualito, va a ser igual. No, a ustedes les vamos a poner las imágenes en la computadora y nos van a tener que ir compartiendo en todo momento la pantalla para que nosotros revisemos que no andan haciendo cosas que no deberían. Pero en general es más sencillo para ustedes porque, por ejemplo, va a ser la misma dinámica. Preguntas abiertas y ustedes en vez de escribirlo ya nada más lo teclean y contestan la pregunta. Y se pueden ayudar mucho de las herramientas que presenta el Moodle, de poner negritas, etcétera, todos esos formatos de edición. Y en las preguntas abiertas, en las preguntas de opción múltiple y preguntas abiertas, igual, nada más seleccionan la respuesta que es correcta y siguen avanzando, ¿no? Va a estar un poco más sencillo y va a ser más cómodo tanto para nosotros como para ustedes. Les voy a pasar un documento, hoy se los paso, para que le echen un ojo de las indicaciones, ¿no? De que ya saben que no pueden usar audífonos, etcétera. Todas esas cositas que tienen que revisar. Nos van a estar compartiendo su pantalla. Si no saben compartir la pantalla a través del Zoom, ahí viene cómo se hace, ¿va? Entonces, si pueden ustedes hacerlo en computadora, yo se los recomiendo, es más sencillo para todos. Si solamente tienen su celular o su tableta, no hay problema. Vamos a usar casi muy similar la misma dinámica de la vez pasada, pero un poco más relajada. ¿Sí? Pero yo sí les recomiendo que en medida de lo que puedan, sea por computadora, porque ustedes pueden decidir, a lo mejor ustedes no quieren compartir su pantalla y están en todo su derecho de decir, no, yo no quiero compartir mi pantalla. Nosotros lo entendemos y lo hacen escrito, ¿vale? Pero les mando ese documento cuando terminemos la sesión. Entonces, vamos a ver fono. Ok, ¿no? Si se dieron cuenta, Flash Player, ya no funciona. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros teníamos un simulador acá que corría y que nosotros veíamos cómo iba avanzando poco a poco? A partir de este año, Flash dejó de funcionar y ya no van a poder utilizar esta animación. Pero bueno, voy a procurar buscar un video que muestre, ¿no? Cómo va pasando. De hecho, incluso hay un GIF ahí por ahí, creo que lo tengo guardado. Cómo va pasando del electrocardiograma al fonocardiograma, la contracción y las variantes de la presión. Pero acuérdense que en cualquier libro de fisiología veterinaria que ustedes revisen, van a encontrar el diagrama de Diggers. Esto es lo que les digo, que se acuerdan que el simulador nos iba enseñando paso a pasito. Ustedes lo pueden ir leyendo paso a pasito y no pasaría nada. ¿Va? Ok. Entonces, el simulador ya no funciona, tristemente. Estaba muy padre, la verdad. Ok. Ya se puso en blanco, ¿verdad? ¿Lo pueden ver o lo ven en blanco como yo? Ahí está. Ya se ve. Excelente. Ok. Entonces, cuando nosotros hacemos la auscultación cardíaca, nosotros ponemos nuestro estetoscopio en algún foco de auscultación y podemos escuchar de manera general 4 cosas, ¿no? En realidad son 2, pero podemos identificar 4 cosas. Es el primer sonido y el segundo sonido cardíaco. Si ustedes recuerdan, el primer sonido cardíaco viene un silencio corto y posteriormente viene el segundo sonido cardíaco. Todo bien hasta acá. ¿Se acuerdan qué originaba el primer sonido cardíaco? El cierre de las válvulas, bueno, de la válvula aórtica, ¿sí? No, de la mitral y la tricúspide. Excelente. El sonido 1 corresponde a que cuando se contrae el ventrículo,
la sangre, es más, vamos a dibujarlo acá para que yo no les esté explicando así, ¿no? Aquí tendríamos el ventrículo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Las rayitas. Ok, excelente, ¿no? Esta cosa tan fea es el ventrículo, ¿no? Cuando se contrae, se acortan las fibras musculares y esto obliga a la sangre que se empuje hacia arriba. Aquí hay esta válvula, que sería una válvula atrioventricular, y acá la voy a poner con otro color. Tenemos una válvula semilunar. Cuando esto pasa, vean, por ejemplo, cómo estas válvulas, además, ustedes recuerdan que estas válvulas tienen aquí unas cuerdas tendinosas, ¿no? Lo vieron en Anato 2, me parece. Tienen unas cuerdas tendinosas que se unen a la valva. Entonces, acá lo que ocurre es que cuando la sangre se lleva hacia arriba, la propia sangre cierra esto y eso genera un pequeño flujo turbulento que nosotros ya sabemos muy bien que eso genera sonido. Esto corresponde al sonido, al primer sonido cardíaco, ¿no? Posteriormente viene la sístole ventricular isovolumétrica porque las 4 válvulas están cerradas y gracias a la morfología de estas células, de estas válvulas, perdón, se pueden abrir hacia acá. Entonces ya salen. Eso es lo normal. Eso sería en un corazón sano. Ese es el primer sonido cardíaco. El segundo sonido cardíaco, lo voy a poner acá y voy a tratar de hacer esto más grandote porque sí se ve bien chiquito. Ok. Tenemos el mismo ventrículo, ¿no? Aquí tenemos, lo voy a poner con blanco, la válvula atrioventricular y acá tengo la válvula semilunar. Hay una parte en la sístole, es la eyección rápida y la eyección lenta. Cuando termina la sístole, la presión que hay acá comienza a descender. La presión que hay acá es mayor a la de los ventrículos y la sangre va a retornar, va a tratar de retornar hacia acá. Gracias a la morfología de nido de golondrina, como le dicen, la propia sangre cierra esta válvula y otra vez genera un poco de flujo turbulento que me genera el sonido cardíaco 2, ¿no? El primer y el sonido cardíaco se originan a estos dos grandes acontecimientos en el corazón de manera normal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, cuando la válvula, yo decía acá arriba que durante la sístole se cerraban las válvulas atrioventriculares? ¿Qué pasa si esas válvulas están dañadas? Y pueden estar dañadas de dos formas. Pueden estar dañadas como aquí, que por más que la sangre empuje, aquí queda un orificio por la cual la sangre va a regresar de ventrículos a atrios, ¿no? O, por ejemplo, hablando todavía en la sístole, digamos que acá el ventrículo, perdón, es que está un poco lenta mi computadora, acá, ¿no? Aquí otra vez estamos en sístole y las válvulas cierran bien. Estas válvulas cierran bien, pero acá estas valvas están muy duras, ¿no? Esto está duro. ¿Qué pasa? Que no se abren adecuadamente. En la sístole, estas válvulas tendrían que estar cerradas, las atrioventriculares, y estas válvulas se tendrían que abrir, las semilunares. Entonces, si estas válvulas generan esto, acá va a haber un flujo turbulento y acá va a haber un flujo también turbulento, porque se va a oponer con la sangre que viene aquí al atrio.
Este flujo turbulento, estos flujos turbulentos, que yo los pueda escuchar, no son normales. Y yo los conozco como soplos cardíacos. Los soplos cardíacos son sonidos generados por un flujo turbulento que no es propio de la hemodinamia normal de la sangre o del ciclo cardíaco. Eso es un soplo, ¿no? Como bien dice aquí, sonido generado por la turbulencia resultante de un flujo inadecuado de sangre, como se los estaba mostrando acá. Entonces, esto es en la sístole. En la sístole. Voy a borrar acá y voy a poner acá una división. ¿Qué pasaría en la diástole? En la diástole, me voy a mover un poquito para acá. Aquí los ventrículos, los ventrículos se relajan, disminuye la presión. ¿Y qué válvulas se tienen que cerrar acá? Las semilunares. Excelente, las semilunares. ¿Qué pasa si las semilunares no alcanzan a cerrar y la sangre regresa de la arteria hacia el corazón? Aquí otra vez estaría generando un flujo turbulento que, volvemos a lo mismo, es inadecuado durante el ciclo cardíaco y todo es resultante a que la válvula es insuficiente. Entonces, yo voy a tener dos cosas. La insuficiencia es cuando la válvula no puede cerrar adecuadamente y la estenosis. La estenosis es cuando esa válvula está endurecida y no puede abrir completamente. Aquí, en la diástole, ¿qué válvulas se tienen que cerrar? Perdón, se tienen que abrir. Las semilunares. Las semilunares. ¿Y cerrar? No. ¿En la sístole o diástole? No, perdón, acá ya me confundí yo. En la diástole, como bien veíamos en este ejemplo, se tienen que cerrar las semilunares. Se tienen que abrir las atrioventriculares. ¿Se acuerdan? En la diástole es cuando ocurre la llegada de sangre de los atrios hacia los ventrículos. ¿Sí? ¿Qué pasa si estas válvulas se encuentran estenóticas? Que no se van a abrir adecuadamente y volvemos a un ejemplo de la manguera. ¿Qué pasa si ustedes tienen una manguera y la tapan? Pues generan un flujo anormal. Y entonces acá va a haber un flujo turbulento. Eso yo lo escucharía como un soplo. ¿Sí me expliqué? Entonces, las válvulas, cualquiera, tanto las atrioventriculares como las semilunares, pueden o tener insuficiencia o tener una estenosis. ¿Cómo yo voy a saber cuál es cuál? Yo escucho el corazón y yo voy a escuchar un soplo, ¿no? Cualquiera de las 4 formas que yo aquí les presento me generan un ruido cardíaco, un soplo, algo que no debería yo de estar escuchando. Entonces, aquí les pongo, ¿no? La estenosis es el estrechamiento de la apertura valvular y la insuficiencia es el acortamiento de las válvulas que no cierran perfectamente, ¿no? Las dos me van a dar un flujo anormal, un flujo inadecuado. Cuando yo escucho un soplo, lo puedo yo catalogar si está en la sístole o está en la diástole. Y me parece que aquí no abrí el aula virtual. Pero ustedes ya vieron los videos, ¿cierto? Los que les dejé en el aula virtual.
Si no los han visto, véanlos. O sea, eso les ayuda mucho a ir interpretando las cosas. Entonces, en el sonido, durante la sístole, ¿qué se presenta? ¿Se acuerdan? ¿El primer sonido? El primer sonido cardíaco, muy bien, es parte de la sístole. ¿Y qué más? Un espacio corto. Sí, Un espacio, un silencio. un silencio, un silencio. Un silencio, excelente. Vean acá, voy a poner soplo sistólico. Déjenme ver por qué. Creo que no les había compartido el sonido. Chihuahuas. Es que cuando compartes la pantalla, puedes también compartir la pantalla y no lo hice al principio. Este sería un soplo de una estenosis aórtica, ¿no? Durante la sístole, la válvula que se tiene que abrir es la válvula aórtica y pulmonar. Eso es durante la sístole. Acá el soplo yo lo escucharía sobre el silencio corto. Entonces vamos a ver. Vean aquí, sonido 1, silencio corto, y encima de donde debería de estar el silencio corto está el soplo. Todo esto es la sístole. Como el ruido cardíaco o el soplo cardíaco ocurre durante la sístole, yo lo clasifico como un soplo sistólico. Y punto, ¿no? Eso es lo primero que tengo que hacer, la clasificación del soplo. Vean, entonces acá, en el soplo sistólico, va a haber una insuficiencia en las válvulas que se tienen que abrir, una estenosis en las válvulas que se tienen que abrir o una insuficiencia en las válvulas que se tienen que cerrar, por lo que ya explicamos hace ratito. Entonces, acá me voy a volver a ir a la aula virtual y vean, este también es un soplo sistólico y seguramente no va a tener la misma etiología, o sea, la misma causa. Dejen que cargue un poquito. Vean aquí cómo el soplo comprende desde el final del sonido 1 hasta el principio del sonido 2. Todo esto debería de ser el silencio corto. Vean que acá este soplo es por una insuficiencia mitral. Este soplo yo lo escucho cuando ocurre la sístole. Entonces, ambos soplos, este de insuficiencia mitral y este de estenosis aórtica, yo los escucho durante la sístole. Ambos van a ser soplos sistólicos, ¿sí? Cuando yo escucho a un paciente y yo escucho un soplo, yo no sé al principio, yo no puedo saber al principio qué válvula está afectada. Yo lo primero que escucho es que hay un ruido anormal durante la sístole o, en su defecto, durante la diástole. Entonces yo le pongo como soplo sistólico o soplo diastólico. Posteriormente voy a evaluar cada foco de auscultación. Si yo, por ejemplo, en este perro
Yo a este perro lo ausculté y normalmente el foco de auscultación que nos llama más la atención, que auscultamos con mayor frecuencia, es el foco mitral, ¿sí? Yo ausculto en el foco mitral y escucho el soplo. Escucho esto. Escucho que entre el S1 y el S2 hay un soplo, porque justamente se escucha así, como si alguien estuviera soplando. Eso se escucha, ¿no? Posteriormente, yo lo evalué en la mitral. Eso no quiere decir que la mitral es la que está patológica. Puede ser otra válvula. Entonces yo me pongo a escuchar todas las demás válvulas y al finalizar, yo evalúo en qué válvula yo escuché con mayor intensidad el soplo. ¿Se acuerdan que si yo ponía mi estetoscopio en el foco de auscultación, se escuchaba con más fuerza lo que estaba pasando en ese foco de auscultación? Pues no es contrario a esto. Si yo escucho un soplo más cerca, en este caso sería en el foco aórtico, muy seguramente la válvula que está enferma es la válvula aórtica. Y entonces yo ya tengo esta información. La válvula que está enferma es la aórtica y se escucha durante la sístole. Si ustedes, para empezar, si está en la sístole, sí o sí, o es una insuficiencia de una válvula que se tiene que cerrar, porque al no cerrar adecuadamente genera este flujo de aire, de sangre, o una que se tiene que abrir que no se está abriendo bien, porque si no se abre bien, genera este flujo inadecuado. Entonces, yo ya sé que es en la sístole. Ausculto los 4 focos y digo, se escucha en mayor medida en el foco de auscultación aórtico. ¿Cómo debería de estar el foco de auscultación aórtico durante la sístole? Durante la sístole se tiene que abrir. Entonces, si se tiene que abrir, seguramente es una estenosis aórtica, porque yo lo escuché en esa válvula, ¿sí? Y entonces así yo puedo saber esto. Hay otras formas que dicen, no, que al principio como aquí sale, no, al principio es más quedito y después es más alto y conforme se va terminando, baja la intensidad. Y hay otros tipos de soplo que son más continuos. Y hay todo un mundo de cómo clasificar el soplo que no es parte de nuestra asignatura y tampoco los quiero mortificar con eso. Y genuinamente a veces ni lo escuchamos. ¿No? Pero en forma general, nosotros podemos hacer este diagnóstico clasificando si está en el sístole o está en la diástole. ¿Cómo escucharían un soplo diastólico? Es después del sonido. Excelente. Yo lo escucharía posterior al sonido 2. La diástole comprende sonido 2, silencio largo. El soplo yo lo escucharía montado, a veces lo van a escuchar así, que se encuentra montando el silencio. Entonces yo lo escucharía durante el silencio largo, el soplo diastólico. Entonces vamos a ver. Sí, es cierto, nada más los estoy cuenteando. Acá. Por ejemplo. Vean cómo. No era Ahí está.
Vean, por ejemplo, cómo después del sonido 2 vendría el silencio largo, que aquí tiene un soplo. Aquí me dice que es una insuficiencia aórtica. Durante la diástole, la válvula que tiene que estar cerrada son válvulas semilunares. Si tienen una insuficiencia para cerrar, permiten el paso de la arteria al ventrículo. ¿Me expliqué? Si generan este flujo retrógrado, este flujo se va a escuchar como un soplo cardíaco en la diástole. Ahora, antes de pasar al siguiente video, ¿cómo estarían durante la diástole las válvulas atrioventriculares que me generen un soplo? ¿Qué tienen que hacer las válvulas atrioventriculares durante la diástole? Abrirse. Se abre. Excelente, se tienen que abrir. ¿Qué patología tendrían que tener para generar un sonido anormal? Estenosis. Excelente, una estenosis. Entonces vamos a ver si es cierto. Aquí de seguro esta es una válvula atrioventricular estenótica. No, aquí no. Ahí está. Sí me pueden escuchar, ¿verdad? Sí. Es que me dice que mi altavoz no funciona y que compruebe mi conexión. Pero no sé por qué. Nunca me había pasado eso. Ok. Entonces acá nos vuelven a mostrar sonido 2, el soplo y sonido 1. ¿No? A lo mejor ustedes dijeron, yo no sé ni qué acabo de escuchar. Les recuerdo que todo esto es con la práctica. Mientras ustedes escuchen más el corazón, más familiarizados van a encontrar soplos, sonidos, todo lo que hay en el corazón. ¿Va? Pero estos videos nos ayudan mucho porque nos lo muestran gráficamente. Entonces acá, vamos a volver a nuestra presentación. El soplo diastólico es aquel que ocurre en el sonido largo, durante la diástole. Puede ser que las válvulas que se tienen que abrir durante la diástole, ya sea la mitral o la tricuspidia, que se tengan que abrir, no se están abriendo completamente y me generan un flujo turbulento, o bien las válvulas que se tienen que cerrar durante la diástole, que son las semilunares, aórtica y pulmonar, pueda tener una insuficiencia, ¿sí? Ya nada más para cerrar esta parte. Aquí yo les estaría presentando esta forma. Puede existir, no sé si se los puse en el curso. Miren, el soplo continuo. El soplo continuo, ¿cómo creen que sea? ¿En ambos sonidos? En ambas etapas, ¿no? En sístole y en diástole. Y de aquí, para saber qué fue primero, si fue una insuficiencia primero, fue una estenosis o qué fue. La insuficiencia, normalmente, las dos, la insuficiencia y la estenosis están relacionadas a cuando los animales van envejeciendo, ¿no? Conforme van envejeciendo, las válvulas se van degenerando. Ya sea que, por ejemplo, se puedan ir calcificando o que se puedan ir acortando. Si se calcifican, podrían hacer una estenosis. Si se van acortando, es una insuficiencia. Muy probablemente este sonido cardíaco es de alguien que tiene ambas, tanto insuficiencia como estenosis. Y entonces aquí un soplo continuo, aquí si nosotros escuchamos varios focos de auscultación, ese soplo muy probablemente lo voy a escuchar igual
en las válvulas que puedan estar enfermas. Aquí yo les decía en los otros ejemplos, ¿no? En este ejemplo, yo escucho y digo, la válvula mitral es la que se escucha enferma. Hay veces que una está enferma, pero hay veces que 2 están enfermas, que 3 o incluso las 4 están enfermas. ¿Sí me expliqué? Puede las 4 estar enfermas pueden estar estenóticas, o las 4 pueden ser insuficientes. O entre las 4 unas son insuficientes y otras son estenóticas. Entonces, esa es la importancia de entender bien la fisiología cardíaca, ¿no? Para que vean que esto, si ustedes van bien con fisiología cardíaca, se los juro, que patología cardíaca va a estar bien sencillo. Entonces, esto es en el soplo. Yo lo puedo auscultar. Si ustedes quisieran corroborar diagnóstico de qué válvula está enferma, hacen la ecocardiografía, ¿sí? Y en la ecocardiografía, en el Doppler, lo podemos ver. Creo que en este grupo no pudimos ver la ecocardiografía, ¿verdad? ¿Quieren verla o no? Eso no es parte del examen. Sí. ¿Sí la quieren ver? Esto no es parte del examen, ¿eh? Eso es algo puramente extra. Pero miren, acá yo al final de esta presentación les puse una de mi perro, porque justamente ese caso clínico yo lo presenté en alguna materia que tuve. Entonces esas presentaciones las tenía. Pero les sirve porque justamente vemos esto, ¿no? Entonces, cuando lean una historia clínica, siempre se empieza, bueno, el nombre, el paciente, qué paciente es, la reseña y las alteraciones que se encontraron en el examen físico general, ¿no? Entonces, en este caso es Yoshi, perro chihuahueño, macho entero de 13 años, que a la auscultación cardíaca se escuchó un soplo, presenta intolerancia al ejercicio, que se podía ver porque cuando hacía mucho esfuerzo, todavía un poquito, cuando hace mucho esfuerzo, la lengua se le pone azul. Eso es cianosis, ¿no? No está oxigenando adecuadamente, ¿no? Puede ser un problema del aparato respiratorio o puede ser un problema del aparato cardíaco. En este caso es del aparato respiratorio, pero presentaba eso. Y además, ¿no? Cuando hacía un poco de esfuerzo muscular, lo que fuera, ya se cansaba y ya era como de a la fregada. Y le hicieron un electrocardiograma. En el electrocardiograma no pasaba nada. Entonces acá les voy a presentar antes esta, ¿no? Es una ecocardiografía. Y ustedes van a ver en imagen, se los voy a dibujar. ¿Por qué no? Chala. Acá está. Chihuahua. Tienen acá un aparatito que es un transductor. Este transductor emite y recibe sonido, ultrasonido. ¿Qué quiere decir el ultrasonido? Que manda ondas de sonido acá y, por ejemplo, si aquí hay alguna estructura, ese sonido choca y lo recibe acá y el transductor es capaz de decir, bueno, aquí hay una imagen. Eso es lo que estamos viendo acá. Lo anecoico, lo negro, quiere decir que no hay nada. Esto blanco que está acá, todo esto, son estructuras que chocó, el sonido chocó y aquí este transductor me lo marca en el sonido. El transductor iría acá. Por eso se ve de esta forma, porque manda el sonido así y lo vuelve a recibir. Y todo lo que va chocando lo va recibiendo, ¿no? Y me genera esta imagen. Ok. Eso es como lo principal del ultrasonido. Acá, este es un Doppler. Y como se hace en el corazón, le llaman ecocardiografía por el sonido. Lo que es más, no sé si lo vimos en video. ¿Lo vimos en video? Porque Creo que sí.
¿Sí lo vimos en video? Bueno, pero creo que no se los había explicado. Si sí se los había explicado, pues no pasa nada. Lo que va a hacer... ya no sé en dónde estoy. Sonidos cardíacos. Lo que va a hacer la ecocardiografía, vean cómo acá tengo un patrón. Aquí lo voy a dibujar. Este naranja y este azul con verde. ¿Qué quiere decir esto de azul con verde? Cuando hay un líquido, principalmente líquido, en este caso la sangre, que se acerca a el transductor, que era me va a generar este patrón de color. Cuando haya un líquido que su flujo se aleje del transductor, eso se me va a representar tanto en azul como en verde. Y también lo podemos ver de lado, pero ya, eso no importa. Aquí les explico. Todo esto que está acá, sería el ventrículo izquierdo. Y esto que está acá sería el atrio izquierdo. ¿Qué sería esto que está aquí? ¿La válvula? ¿Cuál válvula? ¿Entre ventrículo y atrio? ¿La tricúspide? No, la mitral. La mitral, porque estamos en el lado izquierdo, ¿no? Y entonces, a ver, ya nada más para ponerles el video y lo vean. Todo esto es extra, solamente para que quede bien, bien, bien. Ahora no sé qué le pasa a mi computadora, que está lento. En fin, entonces, cuando le hacen la ecocardiografía a este perro, sale que hay un flujo. Normalmente, el flujo debería de ser del atrio hacia el ventrículo y del ventrículo no regresar al atrio e irse a la arteria, ¿no? Y así continuamente. Acá lo que se veía era que una vez que la sangre pasaba, vean acá cómo se empiezan a formar tanto azul, verde, rojo y naranja. Entonces ahí hay un flujo bien padre. ¿No? Y justamente vean acá cómo aquí sí se ve el espacio que deja la válvula. Ese espacio es por donde se está dando el flujo retrógrado. ¿Por qué se llama retrógrado? Porque va hacia una etapa atrás que ya debería de haber pasado, ¿no? Del ventrículo al atrio. Eso es lo que estaba generando el flujo anormal. Cuando hay flujos anormales, pues es compatible con este signo, con el signo de intolerancia al ejercicio. El corazón no está trabajando adecuadamente como debe de ser y entonces el animal o el individuo presenta una fatiga porque no está bombeando su corazón adecuadamente, ¿sí? Acá, entonces yo les ponía las 3 preguntas y ya las revisamos en clase. En el electrocardiograma no se vio una alteración porque esto se identificó a temprana edad. Bueno, a temprana edad, a temprano estadio de la enfermedad. Se vio rápido, entonces su corazón no ocurrió cambios morfológicos. No se ve cambios en el electrocardiograma porque esta es una patología de las válvulas. Las válvulas son tejido conectivo que no generan cambios de despolarización y repolarización, que finalmente es lo que ve el electrocardiograma. Ahora sí, si el soplo, acá yo lo escuchaba
durante la sístole, ¿qué tipo de soplo es? Sistólico, ¿no? Sistólico. Sistólico, no hay otra. Yo lo escucharía en el silencio corto. Si yo lo estoy viendo en el sistólico y la válvula que está afectada es la mitral, ¿qué tiene la válvula mitral? ¿Está estenótica o está insuficiente? Insuficiente. Insuficiente, ¿no? Y sí podría desarrollar una alteración a futuro, ¿no? Aquí es enfermedad valvular degenerativa mitral. Esto lo único que quiere decir es que esta válvula, obviamente no es la foto del perrito porque pues, el perrito sigue vivo, pero aquí esta válvula está cortada. Esto ya es cuando la enfermedad está muy, muy progresiva y acá se hacen nodulaciones y la válvula no cierra adecuadamente. Cuando aquí esta sangre se ejerce presión, la sangre regresa al atrio, que es esta cámara que está aquí arriba, y genera este flujo que ocasionaría el soplo. ¿Sí? ¿Quedó satisfecha la duda de soplos e insuficiencias cardíacas? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda acá? Beto, yo tengo una duda rápida. Sí. ¿Qué dijiste que significaban los colorcitos azul y naranja? Lo que significa acá, déjame ver si aquí lo borré, espero no, aquí está, ¿no? Yo tengo el transductor de ultrasonido. El sonido me va a chocar contra estructuras sólidas y me va a generar estas imágenes, pero también choca con el líquido. Y esto es capaz de ver cuando el líquido se mueve y hacia dónde se mueve. Si el líquido se mueve hacia donde está el transductor, se va a ver de esta coloración. Si se mueve alejándose del transductor, se va a ver de este color. Sí ven mi puntero, ¿verdad? Porque yo estoy señalando y no sé si me están... ¿Sí lo ven? Sí. Sí, ok. Cuando se acerca se ve rojo amarillo, cuando se aleja se ve azul verde. Aquí, por ejemplo, se ve bien padre porque justamente todo esto rojo se estaría acercando y todo esto azul se estaría alejando. Esto es un flujo turbulento y eso me da los sonidos que yo estaría escuchando. ¿Me expliqué? Sí, Beto, gracias. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Oye, ¿crees que pregunten sobre los focos de auscultación? ¿De dónde localizarlos? Sí, es que como que no se me quedan grabados, o sea, sí, como que no, entonces no sé, sino para para ponerle más empeño ahí también. Puede ser, sí puede ser, porque es algo que nosotros vimos en la práctica y que se supone que ustedes deben de conocer para realizar esto. O sea, no sirve de nada que ustedes sepan todo lo de los sonidos cardíacos y silencios y soplos y bla, 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 si ustedes no saben en dónde escucharlo. Este de humanos definitivamente no viene en el examen, porque no somos medicina humana. De humanos era para que ustedes lo hicieran, para que ustedes lo tuvieran, ¿va? Aquí Elisa en el chat nos pone algo bien, bien padre. Eso de Pam, acuérdenselo. El de gatos, posiblemente no. O sea, lo más seguro es que no. O sea, con lo que si ustedes se llevan de perros, que es lo más común, ya nos damos por bien servidos. Y justamente como nos dice Lisa, con Pam, ¿no? Siempre que digan, híjole, es que no me acuerdo cómo auscultar a un perro, acuérdense de llamarle a Pamela, ¿no? A Pam. Y es así, este es 3, aquí está el número 3, 2, 1. El 3 y el 1, ambos están en el borde esternal. El de en medio está en la unión costocondral. Y entonces, si ustedes se acuerdan de Pam y se acuerdan de este triangulito, ya la armaron. ¿Por qué?
porque es PAM. Uy, así está el triangulito, es PAM. Pulmonar, aórtico y mitral. Siempre empezando, si este es el tercer espacio intercostal, este es el cuarto espacio intercostal y este es el quinto espacio intercostal. ¿Sí? Tercero, cuarto y quinto, PAM. Falta uno, el tricuspidio se toma del lado derecho y es justamente en el cuarto espacio intercostal, borde esternal. Entonces, hace esta mnemotecnia. PAM, acuérdate que está 2 en el borde esternal, la P y la M, y la vocal está en la unión costocondral. ¿Sí? De hecho es así, la vocal es la única que está en unión costocondral. Ok. Gracias. Pero sí estúdialo porque sí puede venir en el examen. Sí, Puede ok. que no, pero puede que sí. Te digo, las que más preguntamos es perro. De humanos no preguntamos porque no es el caso. Y de gatos, pues no, tampoco lo hacemos. Porque fíjense que en gatos también puede variar mucho. No es lo mismo, o sea, la conformación de los gatos entre las diferentes razas, e incluso si son gatitos o gatotes, panteras, gatos normales, etcétera, puede variar. Entonces, sí, usualmente no preguntamos gato, preguntamos la del perro. ¿Va? Gracias. Ok. Vámonos con la maniobra de Valsalva. ¿Tienen alguna duda en especial de la maniobra de Valsalva? ¿O toda la maniobra? Honestamente, yo toda. Toda, ok, vamos a verla. Justamente son cosas bien, bien, como ahorita, ¿no? Nos llevó una hora explicar esto de insuficiencia, así, a detalle. Eso es algo que no nos podemos dar el lujo de hacer en la práctica, tal cual, porque si vemos eso tan detalladamente, no terminamos nunca. Ok. Oye, ¿y ahorita hay un tiempo límite para la asesoría o no? No, pues yo esperaría que en 2 horas, si ustedes ya se tienen que ir retirar, no hay problema. Tampoco los vamos a estar aquí toda la noche, ¿verdad? Ah, bueno. Pero si tienen algo que hacer y así, por mí no hay problema, se pueden retirar. Espérenme, estoy abriendo lo que necesito para la maniobra. Oye, otra duda. Es que la vez pasada no entregué la tarea opcional. Y ahorita sí planeo hacerlo. ¿Se entregan a mano? Sí, ¿verdad? Supongo que sí. No, como tú quieras. Si lo quieres hacer por computadora también está bien. Yo les digo a mano porque es más, Sí. o sea, lo aprendes mejor a mano, ¿no? Sí. Uh-huh. Muchas de las tareas opcionales son hacer cálculos, multiplicaciones, sumas, restas, etcétera. O sea, lo que nosotros vamos haciendo. Si ustedes lo hacen en la computadora, uno, pues nada más están tecleando los números y como que no se queda tan bien. Y la otra es que el formato a veces es complicado, ¿no? Poner, se sumó esto, se restó esto, bla, bla, bla. A mano yo les recomiendo, pero como quieran. Si lo quieren hacer a mano o a computadora, está bien. Al final de cuentas, eso no lo vean como una tarea. Véanlo como un repaso. Sí, porque ahorita intenté hacer la primera, la de electrocardiograma, pero en las ondas no alcanzo a ver bien los cuadritos para calcular amplitud y guíate por los cuadros grandes. Esa tarea, yo no la hice, la verdad. Esa la hizo Citla. Todas las demás sí, pero no sé por qué escogió ese registro. Sí está bien complicado de ver, pero guíate con los cuadros grandes porque justamente muchos se pregunta y mucho está en las divisiones de cuadros grandes.
Entonces, sí está complicado. Igual, nada más es para que tú lo recuerdes. Si varían 2, 3 milímetros, 3 milímetros ya, bueno, está bien. No hay problema. Pero sí que, o sea, si varía, no se acaba el mundo por eso. Ok. Entonces, ya pasó una hora toda. Ok. Se puede pasar toda la noche, ok. Me avisan cuando vean mi pantalla. Ya. La maniobra de Valsalva es una maniobra médica, ¿no? Que justamente se llama maniobra de Valsalva porque el médico, si no me equivoco, es un médico italiano que la desarrolla para hacer algunas cuestiones que no nos interesan, ¿no? Simplemente la desarrolla. Actualmente también se utiliza para halterofilia, creo que sí se dice halterofilia, ¿no? Levantamiento de pesa, se utiliza la maniobra de Valsalva y justamente se ayuda para modificar el gasto cardíaco a conveniencia. ¿Por qué? Porque la maniobra de Valsalva lo que me va a generar va a ser cambios en el gasto cardíaco. Y ello implica, ¿se acuerdan que el gasto cardíaco es el volumen sistólico, la frecuencia y la frecuencia cardíaca? Ello también está implícito acá en la fórmula que nosotros veíamos de la presión arterial. Acá, ¿no? Presión arterial es igual volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Esto es gasto cardíaco y resistencia. Que aquí en esta práctica no hablamos de resistencia, pero sí lo podemos hacer en ejercicio, que es, si quieren lo vemos ahorita, ¿no? Ok, ¿qué pasa? La presión arterial siempre en todo momento se está sensando. Los varoreceptores que se encuentran en el arco aórtico, estas inervaciones que están acá, y en la arteria carotidia. La arteria carotidia va a mandar aferencias hacia el sistema nervioso central por el nervio, el par craneal 9, que es el glosofaringio, ¿sí? Y el arco aórtico va a mandar neuronas aferentes a través del par craneal 10, que es el nervio vago. Aquí yo les pongo una frecuencia de disparo. Nosotros veíamos en nuestra práctica de potencial de acción, en la práctica 2, que el potencial de acción siempre va a ser el mismo, ¿no? Siempre va a tener la misma amplitud, aunque cambie el estímulo. ¿Qué iba a cambiar si cambiaba el estímulo? Iba a ser la frecuencia de disparos de potencial de acción. Entonces acá, por ejemplo, se muestran dos frecuencias. Es a una frecuencia de 75 milímetros de mercurio de presión y esta es de 125 milímetros de mercurio. Conforme yo voy aumentando la presión, va aumentando la frecuencia de disparo de los potenciales de acción. Conforme yo voy disminuyendo la presión, va a disminuir la frecuencia de disparo de potenciales de acción. Por ejemplo, si aquí yo tuviera 60 milímetros de mercurio, los potenciales de acción serían en menor frecuencia que el de 75. Si yo aquí pongo 225 milímetros de mercurio, estoy seguro que aquí eso ya no es compatible con la vida. Esto ya no lo harían los varoreceptores, pero podríamos decir que la frecuencia de disparo aumentaría. O sea, va aumentando conforme va aumentando la presión y va disminuyendo conforme va disminuyendo. Es directamente proporcional. ¿Va? Entonces voy a borrar esto. Estas neuronas son las neuronas. Aquí por ejemplo está mi seno carotidio y aquí está mi arco aórtico. Esto
No, aquí, por ejemplo, si baja la presión arterial, baja la frecuencia de disparo de potenciales de acción en las neuronas aferentes, tanto en el par craneal 10 como en el par craneal 9. Bajan las dos y aquí hay neuronas en el núcleo del tracto solitario. En el núcleo del tracto solitario, estas neuronitas reciben esa información constantemente. Entonces, aquí en el núcleo del tracto solitario hay unas interneuronas que van tanto en el núcleo motor dorsal del vago como a la vasomotora. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ay, aquí ya me adelanté. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la presión arterial baja, disminuye la frecuencia de disparo de potenciales de acción y ello disminuye la estimulación al núcleo motor dorsal del vago? ¿Se acuerdan que en el vago van vías eferentes parasimpáticas? ¿Sí? Entonces, acá yo tengo la neurona preganglionar parasimpática que va al corazón. Si disminuye la frecuencia de disparo de potenciales de acción de las neuronas que están los vasoreceptores, también va a disminuir la frecuencia de disparo de la rama parasimpática. Disminuye la liberación de acetilcolina que se va a unir a las neuronas postganglionares parasimpáticas. Al disminuir esto, va a disminuir la acetilcolina sobre el corazón. La acetilcolina, ¿qué efecto tenía en la fuerza y contracción, en la fuerza y frecuencia de contracción cardíaca? ¿Lo disminuye? Excelente, lo disminuye. Entonces, si disminuyo lo que disminuye la acetilcolina, disminuye la estimulación parasimpática. Ello, si disminuye lo que me inhibe o disminuye lo que me disminuye, aumenta frecuencia y volumen sistólico, ¿sí? Vamos a ver el otro ejemplo con el tono simpático. Aquí la presión arterial disminuye, los vasoreceptores disminuyen su frecuencia de potenciales de acción y disminuye la estimulación a esta neurona, a la neurona inhibitoria. Si disminuye la estimulación a la interneurona inhibitoria, esta célula que está estimulada por esta neurona, ¿cómo va a estar? ¿Aumentada su estimulación o disminuida? ¿Aumentada? Aumentada, porque yo disminuyo la inhibición. Suena un poco complejo, pero ahora lo vamos a aterrizar mejor. Entonces, si aquí hay una interneurona, si la frecuencia de disparo de potenciales de acción de los vasoreceptores baja, la frecuencia de disparo del simpático aumenta. Si la frecuencia de disparo, bueno, ahorita lo veo, ¿no? Vamos a poner el otro ejemplo, pero ahorita lo vemos mejor. Si esta disminuye, aumenta su actividad, aumenta la estimulación sobre la neurona preganglionar simpática, que libera mayor cantidad de acetilcolina, y mayor cantidad de acetilcolina estimula en mayor cantidad la neurona postganglionar simpática. Ello implica que esta neurona postganglionar simpática, si se está estimulando más, libera ¿qué neurotransmisor en mayor cantidad? ¿Adrenalina o noradrenalina? La noradrenalina, ¿no? La noradrenalina que aumenta la estimulación simpática y ello tiene un efecto. ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico? Disminuye. No, por el contrario, aumenta. La estimulación simpática sobre el corazón aumenta la fuerza y frecuencia de contracción cardíaca. Vean cómo
una disminución en la estimulación parasimpática y un aumento en la estimulación simpática, ambas tienen un aumento en la frecuencia y volumen sistólico. Netamente hay un aumento en el gasto cardíaco, ¿sí? Un aumento en el gasto cardíaco, ¿qué va a generar con la presión? Con la presión arterial. Aumenta también. Aumenta. Esto es una retroalimentación negativa porque el estímulo inicial fue una disminución de la presión arterial. Al aumentar frecuencia cardíaca y volumen sistólico, yo aumento la presión arterial. ¿Vale? Vámonos más rápido con la otra parte. ¿Qué pasa si aumenta la presión arterial? ¿Aumenta quién? Pues todo, ¿no? El gasto cardíaco, la frecuencia. ¿Seguro? Un aumento de la presión arterial voy a tener... Tú ya te estás yendo hasta acá, que nosotros llegamos del gasto cardíaco hasta acá. Te estás saltando todo este paso. Vámonos por pasos, porque si no, ahí es donde nos confundimos. Aumenta la presión arterial, ¿y qué pasa con los vasoreceptores? Van a aumentar ¿cómo se llama? Los impulsos de potenciales de acción. Excelente. La frecuencia de disparo, ¿no? Excelente. Aumentan los impulsos, aumentan la frecuencia de disparo, llega al núcleo del tracto solitario, aumenta la estimulación sobre esta interneurona que va al núcleo motor dorsal del vago y aumenta ¿quién? ¿Qué era esto? El parasimpática. La parasimpática. Esa es la neurona preganglionar parasimpática, aumenta su estimulación, que al final de cuentas va a aumentar la estimulación de la posganglionar parasimpática. Al aumentar la estimulación de la parasimpática, de la posganglionar, va a aumentar acetilcolina, aumenta la estimulación parasimpática. ¿Y qué efecto tiene en frecuencia y volumen sistólico? En fuerza y frecuencia de contracción. ¿Los vas a disminuir? Los va a disminuir. Excelente. Si se dan cuenta, la rama parasimpática en el reflejo vasoreceptor va a ser igual que la estimulación de los vasoreceptores. Si aquí aumenta la frecuencia de disparo de los vasoreceptores, aumenta el tono parasimpático. Me voy a regresar al ejemplo pasado. Acá se disminuye la frecuencia de potenciales de acción del vasoreceptor, disminuye también el tono parasimpático. Ello se explica porque aquí no hay una interneurona inhibitoria. A caso contrario de ¿quién? De la rama simpática. Si aquí está aumentada la frecuencia de disparos de potenciales de acción, aquí, ¿cómo está esta interneurona inhibitoria? ¿Con mayor activación, perdón, con mayor excitación o con menor excitación? Acá, sobre esta neuronita. Menor excitación. Mayor. Hay una mayor frecuencia de disparos del potencial de acción y genera una mayor activación o estimulación, mejor dicho, vamos a decirlo así, mayor estimulación sobre la neurona inhibitoria. Si hay una mayor estimulación sobre la inhibitoria, esta neurona que estimula la inhibitoria, ¿cómo va a ser su inhibición? ¿Mayor o menor? ¿Mayor? Mayor. Hay una mayor inhibición que una mayor inhibición, mayor inhibido es menos potenciales de acción, menos estimulación a la neurona preganglionar parasimpática, que va a liberar menos acetilcolina, y esa menor acetilcolina va a ser menor para la posganglionar simpática y menor noradrenalina. ¿Disminuye quién?
La estimulación simpática. Disminuye la estimulación simpática, que eso me va a dar en la frecuencia cardíaca y en el volumen sistólico, ¿qué cosa? Que se disminuyan también. Disminuya esto, un aumento en la parasimpática y una disminución en la simpática me va a generar netamente una disminución en el gasto cardíaco. Una disminución en el gasto cardíaco va a ser menor sangre que salga a las arterias, y si el volumen de sangre me da la presión arterial, ¿cómo va a estar la presión arterial? Disminuida. Excelente, disminuida. Eso me va a contrarrestar el estímulo inicial, retroalimentación negativa. ¿Sí? Todo esto para entrar a la maniobra de Valsalva. Lo que nosotros hacemos en la maniobra de Valsalva es jugar con el retorno venoso. ¿Se acuerdan qué era el retorno venoso? Ya ni me acuerdo cuál es cuál. Vamos a ver este. ¿No se acuerdan lo del retorno venoso? No vean los resultados porque ahorita los vamos a sacar. ¿Se acuerdan de volumen sistólico? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. Luego me espanto porque ya me pasó una vez, no sé si con ustedes, que me sacó de la sesión y yo seguía hablando como loquito, solo. Y no me di cuenta que me había sacado. ¿Se acuerdan qué era el volumen sistólico? ¿Ya lo vieron? Yo no. ¿Sí lo vieron en teoría? Uy. Ok, bueno, ahorita lo repasamos. En el corazón tenemos volúmenes cardíacos. Tenemos, por ejemplo, el volumen telesistólico y el volumen telediastólico. El volumen telesistólico, tele es de final o de lejos. Telesistólico es el volumen que queda después de una sístole. Entonces, cuando el corazón se contrae, eyecta sangre. Al final de la sístole hay cierto volumen de sangre que no se eyectó, se quedó al final de la fase. Ese es el volumen telesistólico. Normalmente el corazón no eyecta toda la sangre que contiene durante su contracción, ¿no? Son unos cuantos mililitros. El volumen telediastólico es el volumen de sangre que queda al final de una diástole. Entonces, cuando se llena el corazón, hay un momento al final de la diástole que el corazón tiene toda la sangre que se fue juntando a lo largo de la diástole. El volumen sistólico sería la cantidad de sangre que eyectó el corazón. Cuando se contrae, eyecta cierta cantidad de sangre. ¿Sí? Esa cierta cantidad de sangre que eyecta se conoce como volumen sistólico o volumen latido, también algunos autores le llaman. Volumen latido. Y también tenemos el retorno venoso. El retorno venoso es la cantidad de sangre que regresa al corazón, ¿sí? Y ello me va a dar la precarga y la poscarga, que es la fuerza que se opone o que eyecta el corazón, ¿no? Pero bueno, eso no es tema de nuestro laboratorio. Me voy a quedar hasta volumen, perdón.
hasta retorno venoso. Ok. Entonces, acá, no, ¿saben qué? Voy a ver. Tanto para nada. A ver. Acá debe de estar. Ritmo cardíaco. Déjenme buscar una imagencilla rápido. Porque si yo se los cuento, como que está muy abstracto, ¿no? Nada más estar escuchando y luego te cuesta un poco imaginar. Bueno, a ver, aquí. No. Esta me va a servir para explicar. El retorno venoso es la cantidad de sangre que está regresando al lado derecho del corazón, ¿no? El retorno venoso se ve influenciado por la cantidad de sangre que va, por ejemplo, el retorno de el tracto gastrointestinal, de la sangre que regresa del hígado, de la sangre que regresa de diferentes órganos y de la sangre que regresa de las extremidades. Toda esa sangre, aquí lo vemos, es un circuito cerrado. Como es un circuito cerrado, si aumenta el nivel de sangre que va a regresar el tracto gastrointestinal, del hígado, de diferentes órganos, de los miembros, esa sangre va a aumentar el retorno venoso. El retorno venoso regresa al atrio derecho y si hay una mayor cantidad de sangre en el atrio derecho, ello va a favorecer que haya una mayor cantidad de sangre en el ventrículo, cuando va a incrementar el volumen telediastólico, la cantidad de sangre que va a haber aquí al final de la diástole. Si eso pasa, va a haber una mayor cantidad de sangre que se va a eyectar hacia los pulmones, van a regresar al atrio y de los atrios a el ventrículo izquierdo y otra vez a mayor cantidad de sangre en el ventrículo izquierdo, mayor cantidad de sangre va a salir del ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? ¿Se entendió esta parte? Sí. Sí. Ok, a ver. Entonces, aquí, en este, supongamos que yo tengo un retorno venoso que es igual a X, ¿no? No le voy a dar un número. Y aquí está el ventrículo. Regresa, sale, etcétera. Si yo tengo un retorno venoso que es mayor, que aumenta, ese retorno venoso al final va a aumentar, aquí lo estoy exagerando obviamente, ¿no? Pero nos sirve. Aumenta el volumen telediastólico y genera que el ventrículo se expanda. Ustedes saben que nosotros tenemos filamentos de actina y de miosina y que están dispuestos en bandas, ¿no? Bueno, ahí ya no me salió, etcétera. Pero ¿qué pasa? Cuando estas bandas se distienden, o sea, se alejan más, cuando se contraen, lo hacen con mayor fuerza. A esa ley, a ese momento se le conoce como ley de Frank Starling. ¿Sí lo han escuchado? ¿Por ahí? Sí, en teoría, pero no lo explicó muy bien. Ok, pues aquí nos funciona muy bien para explicarlo, porque más o menos es lo que ocurre en la maniobra de Valsalva. Cuando aumenta el retorno venoso, la ley de Frank Starling es que a mayor cantidad de corazón, ya no sé ni lo que estoy diciendo, a mayor cantidad de volumen sanguíneo en el corazón,
específicamente en los ventrículos, a mayor cantidad, aquí va a aumentar la fuerza con la que esa sangre va a ser expulsada. Esa es la ley de Frank Starling, ¿sí? En la maniobra de Valsalva, el retorno venoso va a estar jugando un papel importante porque es lo que vamos a estar modificando al principio. Si aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen sistólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí aumenta el volumen telediastólico y a mayor volumen telediastólico, mayor volumen sistólico. Gracias a la ley de Frank Starling. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí se explicó bien? ¿Por qué? Porque se distiende el ventrículo y conforme se distiende, los filamentos musculares se alejan un poco más y entonces cuando se contraen con más fuerza. Ok. Como una liga. Podríamos verlo como una liga tal vez, pero vaya, aquí es por todas las proteínas que tienen los filamentos musculares, ¿no? La liga, por ejemplo, podríamos comparar la liga con el pulmón, ¿no? El pulmón y la liga regresan a su forma si se les deja de poner fuerza. Sería más adecuado, por ejemplo, comparar una liga con un pulmón, no tanto con los ventrículos, porque los ventrículos sí se contraen. Mira, ya me van a hacer buscarlo. Pero sí quiero que quede bien, bien claro esta parte. Vamos a ver si lo encontramos. A ver, vamos a buscarlo porque si no, nunca vamos a terminar. No es como tal una liga porque eso es elasticidad y no es el caso del corazón. Aquí lo que estaría pasando, a ver, si ven ahí por ahí músculo, un sistema 312. ¿Se han utilizado estos libros? ¿Les ha ayudado o no? Sí, bueno, yo sí los he utilizado. Este libro a mí me gusta mucho porque sus esquemas están bien bonitos. 312, aquí estamos, sistema muscular. Ay, tanto para que no venga la fibra. Chihuahuas. Tiene que salir, ¿no? No va a salir. Debe estar acá en histología. Acá debe de estar. Bueno, ya con esto. Miren. Acá ustedes se acuerdan que hay filamentos, ¿verdad? Los filamentos de actina y miosina, y que aquí están los discos en los que se juntan estos filamentos. Si nosotros pudiéramos verlo más microscópicamente, acá en el corazón, nosotros acá, este músculo estriado, justamente recibe el nombre porque aquí hay fibras que se interconectan de banda a banda, ¿sí? Cuando estas bandas de aquí a acá se estiran más, de aquí hacia acá, vamos a poner, por ejemplo, esto está unido a este disco. Entonces, cuando se alejan más, la fuerza es mayor que cuando estaban más juntos. ¿Me expliqué? Entonces acá, por ejemplo, acá tenemos otras bandas. Si estas bandas se alejan por un mayor volumen de sangre va a separar más los filamentos y entonces los filamentos, cuando se vuelvan a contraer para unirse, lo van a hacer en mayor fuerza que la de acá.
Así se explica la ley de Frank Starling. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, Ok. ¿Seguro? ¿Seguras? ¿Seguros? No me están dando el avión porque ya me tardé un montón de... No. Ok. ¿Lo puedo enviar de nuevo? Sí, claro. Qué bueno que les ayudan mucho los libros. Justamente esa era la idea. Pero bueno, los mando de nuevo. Sí, igual, si tienen el Guyton y el Boron, yo por ejemplo no los mandé porque sí los tengo físicos y no los uso digitales. Si alguien por ahí los consigue, también los puede mandar para ayudarnos todos. Eso es algo que vamos a ver ahorita. Ya ni sé en dónde estábamos. ¿Dónde estábamos? ¿En la presentación? En un cuadro que dijiste que íbamos a llenar. Ahí. Aquí estábamos, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. A ver, voy a apagar mi video porque ya es mucho show. A ver. Entonces, conforme aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen sistólico, que esa es la ley de Frank Starling. ¿Sí? ¿Qué pasa en la maniobra de Valsalva? La maniobra de Valsalva, acá, lo que se realiza es que ustedes hagan una inspiración, puede ser una inspiración máxima, que jalen aire. A ver, ¿saben qué? Voy a prender mi cámara y les voy a hacer la maniobra de Valsalva. Voy a dejar de compartir. Y me voy a poner en grande. Oh, chihuahuas, ahí está. Entonces, si pueden ponerme en grande, está mejor. Si no, pues no pasa nada. Chihuahuas, no sé cómo hacer esto. Ok, yo ya me veo en grande. Entonces, lo que se hace es hacer una inspiración y cerrar esta parte, cerrar la glotis. Cerrar la glotis y ejercer una presión con los músculos abdominales, empujar de tal forma que se pretendería sacar el aire, pero ustedes tienen cerrado esto. Ello aumenta la presión torácica y aumenta el retorno venoso. Quiero que vean, por ejemplo, acá, no sé si salga, pero vamos a intentarlo. Se supone que yo al aumentar el retorno venoso, yo al aumentar la presión torácica, primero voy a aumentar el retorno venoso. Después, yo voy a obstaculizar el retorno venoso. ¿Por qué? Porque hay presión sobre las venas y esa presión evita que la sangre regrese hacia el corazón. Entonces, una forma de ver la maniobra de Valsalva es verla con las venas yugulares. Las venas yugulares se congestionan al igual que lo estarían haciendo otras venas del cuerpo. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero a ver, voy a quitar los lentes. Se hace una inspiración y se puja. Eso es lo que es la maniobra, pujar. Entonces, a ver. No sé si se vio, ya me mareé. ¿Se vio un poco o no se vio? Pueden pedirle a alguien que lo haga en su casa porque mostrarlo por aquí es difícil. Pero en general lo que yo hice ahorita es simplemente pujar y eso congestiona la vena de acá. Ahí nosotros vemos una parte que nosotros vamos a ver. Sí, si lo van a hacer, háganlo con alguien. Les voy a contar algo. En el laboratorio nosotros lo hacemos, o sea, hacemos esta práctica y entonces pasamos a alguien que haga la maniobra y tomamos frecuencia cardíaca con el electrocardiograma y sí se nos desmayaron, creo que el semestre pasado se nos desmayaron 3 chicas y un chico.
una chica se desvaneció y yo no estaba, pero sí la tuvieron que cachar casi en el aire porque se iba a desmayar. Justamente háganlo con alguien y pídanle a ese alguien que lo haga, para que ustedes vean cómo se bota la vena, ¿no? Aquí, pues yo nada más hice el oso, tratando de mostrárselo porque está bien difícil hacerlo. No, ya no lo hagan. Lo que se recomienda es que lo hagan una vez, no que lo estén haciendo bastantes veces, porque justamente ahora que lo dicen de que se sintieron raro, es porque nosotros al hacerlo de la maniobra de Valsalva, lo que nosotros hacemos es cambiar la presión arterial. Justamente por eso hacemos la maniobra de Valsalva. Entonces, si ustedes están jugando con la maniobra de Valsalva, se pueden llegar a desmayar. No lo hagan muchas veces, ¿eh? Si están ahí con algún familiar, su hermano, su hermana, su tío, su prima, no se lo pidan a sus abuelitos, porque sus abuelitos sí no hagan que hagan la maniobra de Valsalva, pero en general hacer esto es pujar. Ya les voy a compartir mi pantalla y me voy a quitar el video para no estar sufriendo. Ok. Algo que hacen, por ejemplo, los de halterofilia. Cuando hacen estos levantamientos tan bruscos, lo que hacen es hacer esto para regular la presión, etcétera. ¿No? Aquí se cierra la glotis, se ejerce presión abdominal y también se puede llegar a ejercer presión en el tórax, para que cuando nosotros hacemos la maniobra de Valsalva, al cerrar la glotis y empujar tanto el abdomen como el tórax, acá se cierra esta glotis y genera un aumento de la presión. ¿Se acuerdan? Nosotros ya lo vimos, acá está un músculo inspiratorio, ¿se acuerdan cuál es? Aquí está. El diafragma. Entonces, cuando yo aumento la presión acá, el diafragma lo llevo hacia acá y aquí acorto el eje longitudinal de la caja torácica. Además, al hacer esto, yo estoy aumentando la presión intratorácica e intraabdominal. Si ustedes recuerdan, aquí tenemos el sistema porta, tenemos las venas, todas las venas del tracto gastrointestinal, tenemos las venas esplénicas, las venas del aparato reproductor, las venas de las extremidades, venas por aquí, venas por allá. Acá está la vena cava, aquí sería la cava inferior, en animales es la cava caudal, acá viene la vena cava craneal, en este caso es vena cava superior, viene la acigos, etcétera, ¿no? Y las venas pulmonares. Cuando yo hago la maniobra de Valsalva, yo lo que estoy haciendo es aumentar la presión sobre todas esas venas que yo les estoy hablando. Todas esas venas yo aumento la presión. Entonces, vamos a verlo de este lado. Ustedes recuerdan que las venas son vasos sanguíneos que pueden contener gran cantidad de sangre dentro de su luz. Además de ello, las venas se caracterizan porque tienen unas válvulas muy parecidas a las válvulas semilunares, de acuerdo a su morfología. ¿Por qué? Porque evitan el flujo retrógrado de sangre. Permiten que solamente la sangre vaya hacia una dirección. Cuando yo ejerzo la maniobra de Valsalva, lo que estoy haciendo es generar una presión exterior en las paredes de este vaso. Y aquí, recuérdenlo como cuando ustedes, véanlo como una congelada, o como creo que le dicen en los estados, como los bolis, ¿no? ¿Qué pasa cuando ustedes aprietan su congelada? Pues sale más. ¿Están de acuerdo? Cuando se ejerce presión y solamente hay una dirección a la cual salir, se aumenta el flujo.
Eso estaría pasando durante el inicio de la maniobra de Valsalva. Al inicio de la maniobra de Valsalva aumenta el retorno venoso porque aumenta la presión ejercida sobre los vasos sanguíneos. ¿Sí me expliqué? Entonces acá, en la maniobra de Valsalva, vamos a llenar este cuadro. Aquí, la presión intratorácica es basal, el retorno venoso es basal, volumen sistólico, gasto cardíaco y presión arterial, todo es basal. Y aquí también, basal, basal, basal. Vean acá cómo dice efectos inmediatos de la maniobra de Valsalva. Estos efectos inmediatos van a estar dados por la propia maniobra de Valsalva, por toda la hemodinamia que nosotros generamos. Los cambios compensatorios van a ser gracias al reflejo varorreceptor, a todo lo que nosotros ya vimos antes de meternos de lleno a la maniobra de Valsalva. Entonces, al inicio de la maniobra, los que ya lo intentaron saben que su presión intratorácica aumentó por arriba de la basal. Ello me implica, como bien veo acá, un aumento en el retorno venoso, ¿sí o no? Y esto va a ser por arriba de lo basal también. ¿Qué pasa con el volumen sistólico? También aumenta. Excelente, por todo lo que ya vimos del volumen telediastólico, volumen sistólico, etcétera. ¿Qué pasa si aquí, ¿se acuerdan la fórmula de gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si aumenta aquí el volumen sistólico sin modificación de la frecuencia cardíaca, ¿qué va a pasar? Va a aumentar. Va a aumentar. Entonces acá el gasto cardíaco aumenta por arriba de lo basal. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale, que se eyecta por tiempo. Si está aumentando la cantidad de sangre que se incorpora a las arterias, ¿qué estará pasando con la presión arterial? También aumenta. También aumenta por arriba de lo basal. Si la presión arterial aumenta, aquí ya no viene, pero ¿qué pasaría con la frecuencia de disparos de potenciales de acción de los varorreceptores? Aumenta. Aumenta, excelente. ¿Y qué rama del sistema nervioso autónomo dijimos que era directo con el reflejo, con las neuronas del varorreceptor? La parasimpática. La parasimpática. Entonces la parasimpática también aumenta. ¿Quién tenía una neurona inhibitoria? La simpática. La simpática. Y entonces acá, vean cómo aquí yo les pongo aumenta y disminuye con lo basal, porque el corazón normalmente está recibiendo todo el tiempo tanto estimulación simpática como estimulación parasimpática. Acá disminuye la simpática y se aumenta la parasimpática. ¿Qué implicaciones tiene con la frecuencia cardíaca esto? Disminuye. Disminuye la frecuencia cardíaca y ¿qué pasa con el gasto cardíaco? Disminuye. Disminuye. ¿Cómo estaba el gasto cardíaco acá? Por arriba de lo basal. Por arriba de lo basal. Entonces el gasto cardíaco disminuye por debajo, no, perdón, hacia lo basal. Gasto cardíaco hacia lo basal y la presión arterial Disminuye hacia lo basal. excelente, porque todo esto es un reflejo de retroalimentación negativa. Durante el mantenimiento de la maniobra de Valsalva, miren, me gusta explicar la maniobra de Valsalva con esto.
Vean acá, por ejemplo, lo voy a poner a menor velocidad. Aquí, ustedes se acuerdan que hablábamos de presión, de lugares. Entonces acá estaría pasando, ya no, aquí es así, ¿no? Aquí viene, está normal, el flujo de agua, y llega un momento en donde acá hay algo que se opone a ese flujo de líquido. Si se opone a ese flujo de líquido, ¿qué va a pasar? Que el líquido se va a ir acumulando. Esto así no pasa de manera normal en el corazón, ¿no? Acá, déjenme regresar aquí. Acá tenemos, ¿no? Si nosotros mantenemos la maniobra de Valsalva, las venas van a tener una mayor fuerza que se opone al flujo de sangre y se va a comenzar a generar una acumulación de sangre. Eso es lo que se supondría, yo les enseñé, cuando se congestiona la yugular, que creo que no lo vieron, ¿verdad? ¿Sí se vio? Bueno, si no lo vieron, pídanle a alguien en su casa que lo haga solamente una vez y que les muestre la yugular. Aquí, ¿qué estaría pasando? En el mantenimiento de la maniobra de Valsalva existe todavía la compresión de las venas. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa con la presión intratorácica? ¿Está aumentada? Sigue aumentada porque seguimos manteniendo esa presión. ¿Qué pasa con el retorno venoso? ¿Igual está aumentada? No, No. acá es diferente. Inicio y maniobra de Valsalva es diferente porque en ambas, ¿sí? Ocurre en diferente momento. Acá toda la sangre que había se expulsó de golpe y aumentó el retorno venoso. Si lo mantenemos, mantenemos esta congestión de sangre y la sangre no puede regresar libremente a el corazón. ¿Sí me expliqué? Sí, ¿está disminuida? Excelente. Aquí el retorno venoso disminuye por debajo de lo basal. Si esto disminuye por debajo de lo basal, ¿qué va a pasar con el volumen sistólico? ¿Disminuye? Disminuye también. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? También disminuye. También disminuye, y si disminuye gasto cardíaco, disminuye la cantidad de sangre que se está incorporando a las arterias. ¿Qué pasa con la presión arterial? Va a disminuir. Va a disminuir. Si disminuye la presión arterial, ¿qué estaría ocurriendo con la frecuencia de disparos de potenciales de acción de los vasoreceptores, de las neuronas de los vasoreceptores? Están aumentando los disparos, ¿no? Disminuye. No, disminuyen. Acuérdate que aquí es proporcional. Ay, no, esta no es. Aquí está. Si aumenta la presión, aumenta la frecuencia de disparos. Si disminuye la presión, disminuye también la frecuencia de disparos y disminuye también ¿qué más? ¿El gasto cardíaco? No. Bueno, antes. Todavía no llegamos a gasto cardíaco. O sea, si La presión. Ajá. ¿Cómo? Presión arterial. No, a ver, si disminuye la frecuencia, a ver, vamos a retomar. Disminuye aquí la presión arterial porque disminuyó el gasto cardíaco, ¿no? Disminuye la presión arterial y disminuye la frecuencia de disparos de potenciales de acción de las neuronas de vasoreceptores, ¿sí? Si disminuye esto, dijimos que la frecuencia de disparo
de los vasoreceptores era proporcional a qué rama del sistema nervioso autónomo. A la parasimpática. A la parasimpática. Y aumenta la simpática. ¿Sí? ¿Qué pasa con la frecuencia cardíaca? Se aumenta. Aumenta. Excelente, aumenta. ¿Qué pasa con el gasto cardíaco? Aumenta. Aumenta y se hacia para restablecerse, ¿no? Y para restablecer principalmente ¿a quién? A la presión arterial. Aumenta. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿dudas con el mantenimiento de la maniobra? Vean, por ejemplo, como tanto al inicio como en el mantenimiento, la presión intratorácica en ambas está muy por arriba de lo normal. Sin embargo, el retorno venoso es lo que cambia. Si ustedes solo se saben estas dos, ustedes pueden construir todo esto porque ya saben que si aumenta el retorno venoso, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y se pueden ir de seguido por acá. Si disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen sistólico, disminuye presión arterial y otra vez lo pueden ir construyendo. No se lo tienen que aprender tal cual. Apréndanse qué es lo que está pasando en la presión intratorácica y en el retorno venoso. Y más importante, apréndanse el reflejo vasoreceptor, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en el reflejo vasoreceptor? Al inicio de la maniobra de Valsalva, al inicio de la recuperación de la maniobra de Valsalva, cuando ustedes empezaron a pujar los que lo hicieron, llegó un momento en donde ya no podían más y ¿qué hicieron? Soltamos el aire. Excelente. Quitaron esto, abrieron las vías respiratorias altas y toda esta presión también dejaron de pujar, todo se liberó. Entonces acá, vámonos otra vez con el video del Pato Donald. Aquí se estuvo acumulando líquido que generaba, se estuvo acumulando líquido. ¿Se acuerdan que en esta práctica veíamos el gradiente de presión, ¿no? Aquí hay una presión, aquí hay otra presión. ¿De dónde a dónde irá la presión? De la manguera, de atrás de la manguera hacia el boquete o del boquete hacia atrás. De atrás de la manguera hacia el boquete. De atrás hacia adelante. La velocidad del flujo también está dada por presión. ¿Cómo creen acá que salga este líquido? ¿Con mayor velocidad o con menor velocidad? Mayor. Con mayor velocidad, ¿no? Y entonces, cuando se quita la presión que se oponía al flujo, cuando se libera, se va a liberar todo el flujo de golpe. Aumenta el flujo y eso es algo que nosotros veríamos en la maniobra de Valsalva. Otra vez, no como en la caricatura, pero sí lo que estaríamos viendo acá es que al liberar toda esta presión, todas estas venas, todas las venas que tenían una congestión, van a permitir, ahora sí, el libre flujo de sangre. Y entonces acá vamos a rellenar nuestro cuadrito. Aquí, al inicio del periodo de recuperación de la maniobra de Valsalva, ¿cómo está la presión intratorácica? Baja hacia lo basal. Excelente. ¿Qué pasa con el retorno venoso? ¿Aumenta? Aumenta más de lo normal, por lo que vimos que todos estos. Aquí no ven mi puntero, ¿verdad? Sí, el cursor. Sí, lo ven. Es que una vez me dijeron que no se veía en la pizarra y ya me quedé con esa idea que nunca lo ven en la pizarra. Pero es bueno. que no se ve, creo, cuando te estás pintando. Ok. Gracias por decirme eso. Ahora, si aumenta el retorno venoso a gran medida, ¿cómo estará el volumen sistólico? Aumenta. Aumentado. El gasto cardíaco.
También aumenta. También aumenta. Y la presión arterial, Igual. Aumenta. igual. Si aumenta la presión arterial, ¿cómo está la frecuencia de disparos de los vasoreceptores? Aumenta. Aumentan. ¿Junto con quién? Con la rama parasimpática. Sí. Excelente, con la rama parasimpática. ¿Disminuye cuál? La simpática. Una disminución en la simpática y aumento en la parasimpática, ¿qué efecto sobre la frecuencia cardíaca tiene? Disminuye. Disminuye. ¿Y qué estaría pasando en el gasto cardíaco? Disminuye también. Disminuye. ¿Y en la presión arterial? Disminuye. Disminuye. Estos son cambios compensatorios y es hacia lo basal. Finalmente, en una recuperación completa, yo esperaría otra vez todo de forma basal, porque aquí ya no estamos jugando ni con el retorno venoso, ni con el volumen sistólico, etcétera. ¿Sí? Así quedaría nuestra tablita de la maniobra de Valsalva. ¿Tienen alguna duda? Yo tengo una duda. Sí. Quizás sea un poco de qué manera podemos hacer la maniobra con un animal. Ay, que esa es una excelente pregunta. La maniobra de Valsalva no se hace en animales, ¿no? Porque yo no le puedo llegar y decirle a un labrador, oye, cierra tu glotis y ahora haz una expiración sin que saques el aire para que aumentes tu presión intratorácica. Yo no puedo hacer eso, ni con un cerdo, ni con nada, ¿no? Esta parte de la maniobra se hace en humanos. ¿Por qué la hacemos en el laboratorio de fisiología veterinaria? Pues nosotros no vemos humanos. Nosotros lo hacemos porque todos los animales domésticos, también los animales silvestres, etcétera, tienen esto. Todos los animales tienen vasoreceptores, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos poner? Bueno, lo podemos ver justamente como nosotros lo vimos en el ejercicio. Un caballo que va a ser corredor de carreras, carreras de cuarto de milla, etcétera, lo que va a generar va a ser un estímulo neurogénico que va a cambiar su fuerza y frecuencia cardíaca, ¿no? Si esos cambios no fueron suficientes para cubrir los cambios de la presión arterial, van a entrar los vasoreceptores y van a ajustar los cambios. A lo mejor van a aumentar la frecuencia cardíaca porque no fue suficiente con el primer aumento de la frecuencia cardíaca. El ejercicio fue más extenuante de lo que la señal neurogénica cubrió, ¿sí? Entonces, son factores de ajuste. Por ejemplo, entender esto de las presiones es bien importante en clínica. Si yo tengo a un animal que se estresa mucho durante las revisiones hospitalarias, lo que va a generar es que aumente la fuerza y frecuencia de su corazón, va a aumentar la presión arterial, pero en algún momento el reflejo vasoreceptor va a entrar y va a modificar toda esta parte, ¿no? De la presión arterial. Nosotros vemos la maniobra de Valsalva en el laboratorio de fisiología veterinaria justamente para ver cómo funcionan los vasoreceptores. No es una técnica que no podemos usar en animales, pero sí que nos ayuda mucho a comprender cómo funciona el vasoreceptor. ¿Sí me expliqué? Sí, Beto, gracias. De nada, gracias a ti. Fue una muy buena pregunta porque justamente no lo dije, ¿no? Igual, por ejemplo, una espirometría como nosotros la vimos, tampoco se puede hacer en animales. Hay otro tipo de espirometrías que nosotros hacemos, que podemos hacer en animales, que yo les puedo compartir. Por ejemplo, he visto
técnicas para espirometría en caballos, porque nos interesa un montón los volúmenes y capacidades pulmonares de caballos de carrera. Entonces, se puede hacer espirometrías, pero no de la forma que nosotros lo vimos. Entonces, ¿por qué lo vimos de esa forma? Bueno, porque nosotros podemos entender volumen corriente, volumen expiratorio de reserva, inspiratorio de reserva, volumen de ventilación minuto, volumen residual, capacidad residual funcional, capacidad pulmonar total, todo eso que vimos en la espirometría, yo lo puedo entender porque todos esos son conceptos aplicables a un caballo de carreras, a un perro, a un cerdo, etcétera. ¿Sí? Pero gracias por tu pregunta. ¿Tienen alguna otra duda, comentario, algo que quieran sacar de su ronco pecho? Yo una. O sea, por ejemplo, dices que un animal está estresado, aumenta su presión y aumenta más bien activa el reflejo de los vasoreceptores, pero si un animal sigue estresado, aunque se active la rama parasimpática, no va a disminuir o a lo mejor, o sea, va a tratar de disminuir la frecuencia y la presión, pero si sigue estresado, no ayuda de mucho, ¿sí? Excelente pregunta, porque ahí, si el estrés persiste, la rama simpática es la que va a estar aumentada. Y durante el estrés aumenta el tono simpático, y al aumentarse el tono simpático, también aumenta la actividad de la glándula suprarrenal. Y ello aumenta la adrenalina circulante. Entonces aquí tenemos dos cosas. El animal sigue en estrés, aumenta la noradrenalina y aumenta la adrenalina. Tenemos las dos aumentadas. Entonces el animal jamás va a bajar su presión arterial. Por ejemplo, cuando se hacen las revisiones de la presión arterial, normalmente se realizan en pacientes mayores, en pacientes geriátricos, para cuidar todo esto del sistema cardiovascular. Si nosotros llegamos, evaluamos al paciente, lo tocamos y tomamos la presión, ese animal va a tener una presión arterial muy alta porque va a estar bajo un estrés. Nosotros tenemos que bajar ese estrés. ¿Cómo lo podemos hacer? Tenemos al perro, le hablamos, hola, ¿cómo estás? Le hacemos cariñitos, platicamos con el propietario, con el tutor, con la tutora, ¿no? Ay, cómo lo vio, etcétera. Hacemos la plática para que el animal se acostumbre al lugar, vea que no está pasando nada malo. No, si le podemos, por ejemplo, sacar el estetoscopio, si le vamos a tomar la presión arterial, podemos sacarle los aparatos de oscilometría, que son estos. Sí, los vimos, ¿no? Acá está. Podemos sacarle el manguito, ponerle el manómetro, todo ponérselo ahí para que lo vea y que vea que no es algo que le va a hacer daño, que se adecue. Mientras nosotros estamos interrogando al tutor, a la tutora, que el perro vea que ahí está el monitor y que no pasó nada, que nos escuche cómo estamos hablando y que no representamos un riesgo, ¿no? Pues si nosotros llegamos y lo agarramos de la pata y le queremos poner esto y le hacemos la llave china aquí y lo agarramos del cuello y de repente empieza a vibrar esto y el perro se queda, y entonces voy a tener una presión arterial por los cielos, ¿no? Y esa presión arterial no me va a funcionar. A lo mejor ese perrito estaba estresado, pero si le damos tiempo de adecuarse, de que vea que esto que es inofensivo, que esto no le va a hacer daño, que nosotros no somos alguien que lo va a violentar, ese perrito a lo mejor tuvo una mayor presión arterial, pero gracias al reflejo vasoreceptor se va a calmar, porque el estímulo estresor, ¿no? Va a desaparecer. Y entonces, gracias al reflejo vasoreceptor, nos va a permitir tomar la presión arterial basal, la presión arterial que tenía ese perrito normal. Y a lo mejor va a salir alta, porque es un paciente geriátrico, pero entonces ya va a ser, gracias ya va a ser más fidedigno, ¿sí? Además de esta, hay otras formas de regular la presión arterial en el animal, por ejemplo, con el sistema endocrino, ¿no? El sistema renina-angiotensina, aldosterona, etcétera. Lo que ustedes ya vieron en teoría, ¿sí?
Por eso, por ejemplo, en el reflejo baroreceptor, si un animal geriátrico tiene presiones arteriales muy altas, el reflejo baroreceptor se va a adaptar a esas presiones arteriales altas. Y entonces si un perrito que presenta hipertensión, el reflejo baroreceptor se va a adecuar a esa hipertensión y ya no va a bajar la presión arterial. Pero eso es algo que van a ver, yo espero, a futuro. ¿Sí? Ya no les voy a dar más información para no confundirlos más. ¿Sí resolví tu duda, Gabriel? Sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿No? Ok, bueno. Si no tienen dudas, hasta acá dejamos nuestra sesión de asesoría. El martes a las 6 nos podemos ver para resolver otras dudas que tengan. Lo que yo les recomiendo hacer es que realicen los productos de aprendizaje que ya les dejé en el aula virtual. Les vuelvo a repetir, si ustedes los quieren hacer, háganlos. Si no los quieren hacer, no los hagan. Si los quieren hacer, pero no los quieren entregar, no los entreguen. Pero les va a ayudar mucho. El martes podemos resolver dudas que hayan surgido de los productos de aprendizaje. Esos productos de aprendizaje, por ejemplo, acá, ¿no? Este es de volúmenes y capacidades pulmonares. Y les pide que tomen el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, el volumen de ventilación minuto y lo hagan. Si ustedes hacen el producto de aprendizaje y dicen, híjole, yo no sé cómo sacar el volumen de ventilación minuto y ya revisé el manual y ya todo, pero no sé cómo hacerlo, lo vemos, ¿no? También podríamos checar los resultados. Claro que ustedes los traigan, ¿no? No los vamos a dar, etcétera. Pero sí háganlos, ¿no? Por ejemplo, acá, el volumen corriente es de tanto, la frecuencia respiratoria de tanto, y después se modifica y saque cuál es cuál. Entonces, todos estos productos de aprendizaje son para ustedes y para que se vayan preparando para el final. Justamente es para que evalúen qué sí se entendió, qué no se entendió, qué necesito yo para volver a estudiar un poquito más, qué tema ya domino, etcétera. ¿Va? Sí, Beto. Sí. Muchas gracias. Si no tienen dudas, nos vemos o el martes o el jueves para su examen. Les mando el documento. Que tengan bonita noche. Gracias, Beto. Gracias. Gracias, Beto. Nos vemos. Gracias, Beto. Cuídense. Beto, una pregunta. Sí, El examen del día jueves va a ser a partir de la práctica 6, ¿verdad? O la 5, es que... de las 6 es... Sí, de las 6, que es electrocardiograma. Va a ser electrocardiograma, ciclo cardíaco y fonocardiografía, volúmenes y capacidades pulmonares, presión y ejercicio. De ejercicio también. Ejercicio también. Ok, muchas gracias, Beto. Cuídense. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Que tengan bonito fin.